Giselle es un ballet de inspiración romántica, no solo porque fue creado durante el siglo XIX, sino por incluir en todo lo que conforma libreto, argumento, montaje y puesta en escena los ideales sociales y estéticos de la época. Cabe preguntarse si con una mirada superficial es suficiente interpretar o descifrar el entorno del tiempo histórico en el que se desarrolló. El ballet implica la unión de diversos campos artísticos como la literatura, las artes plásticas y el teatro, lo que propicia que una sola imagen extraída de su historia, es decir, una fotografía, pueda narrar a través de elementos como el vestuario, la escenografía, la posición del cuerpo y de la cabeza e incluso la dirección de la mirada, la situación que representa. A su vez, esa imagen puede ser objeto de diversas interpretaciones e incluso quizás podría no decir nada de su tiempo al espectador. Esto va a depender del nivel del conocimiento que se tenga sobre el tema. Por lo tanto, la capacidad de una obra artística para comunicar su época pareciera depender de sí misma, de su composición, pero también de la información que maneja el espectador. El ballet Giselle, obra maestra absoluta del teatro y de la danza del romanticismo, fue estrenada en 1841 en la Ópera de París, constituyéndose en pieza pura y fundamental de la danza clásica, tanto por el tratamiento de los ideales románticos como por el empleo de la más refinada técnica teatral del siglo XIX. El ballet Giselle constituye una de las más puras joyas del ballet romántico. La imagen mítica del ballet Giselle es el largo tutú de color blanco. Se dice que para una bailarina representar Giselle es como representar Hamlet para un actor de teatro, pudiendo encarar el personaje desde diferentes interpretaciones, enfatizando desde la melancolía hasta el apasionamiento, o representando el personaje con una visión etérea de la mujer en el mundo de los espíritus del segundo acto. Fecha de estreno: 28 de junio de 1841. Teatro de la Academia Real de la Música, actualmente Ópera Nacional de París. Compositor: Adolphe Adam. Nació en un ambiente musical. Fue su padre el reconocido pianista y compositor y profesor del Conservatorio de París, Louis Adam, 1758-1848, quien lo introdujo en el mundo de la música y la composición. Adam fue amigo de Hector Berlioz, quien lo apodaba Le Facer le Contradance. Fue alumno de François-Adrien Bourdeau sin destacarse lo suficiente. Coreografía original: Juliette Perrot, Jean Coralie. Libreto: Jules Henry Benoit de Saint-Georges y Théophile Gautier. Jules Henry Benoit de Saint-Georges y Théophile Gautier se inspiraron en un texto en prosa de la obra de l'Allemanais que el autor alemán Heinrich Heine había escrito en 1835 y de un poema llamado Fantôme en les Orientales de Victor Hugo. Es el ballet romántico por excelencia, ya que muestra los dos entornos contrapuestos, el entorno aldeano y humano y el entorno sobrenatural. La protagonista Giselle es una joven campesina que se enamora de un joven, Albrecht, el cual es en realidad un noble que esconde su identidad al enamorarse de ella. Al descubrirse el engaño, Giselle acaba cayendo muerta por el dolor, convirtiéndose en una Willy. El siguiente acto se centra en un mundo fantasmal en el que las Willy reciben a Giselle y que, según una leyenda eslava, son los espíritus de novias abandonadas que atraen a los hombres que se acercan y les obligan a danzar hasta morir. Argumento de Giselle.
Ballet en 2 actos con 2 atmósferas y colores distintos, un primer acto alegre y lleno de colorido, y un segundo acto etéreo con el color blanco de los tutús dominando la escena. Considerando el contexto donde se desarrolló la creación de la obra, habrá siempre una explicación a realizar que será externa a la obra misma. Importante darle una mirada a los siglos anteriores y situarnos en la Revolución Francesa, 1789-1799, evento que significó el quiebre de un régimen en el cual la mayor parte de los países occidentales vivía bajo el dominio del monarca, con poco o nulo poder por parte del pueblo. Debido a la mala gestión política, al declive económico, a la desigualdad de privilegios y derechos, entre otras muchas causas, estalló en Francia la Revolución, con el fin de ampliar los derechos y atender las necesidades de la plebe. La Revolución Francesa logró cambiar los ejes de poder, perdiendo así la nobleza parte de su influencia y la burguesía ganando poder económico y participación política. Sin embargo, la revolución no produjo beneficios para toda la sociedad. Con la Revolución Industrial 1760-1850 surgió el proletariado o la clase obrera, y con esto se encontraban también los campesinos, quienes no poseían tierras ni propiedades y se veían en la necesidad de trabajar por un salario. Pero también se disminuye la servidumbre al disolverse los vínculos legales que los había atado a sus señores. Podríamos decir a grandes rasgos que las revoluciones políticas y burguesas y el proceso de industrialización hicieron desaparecer a la sociedad estamental, que fue reemplazada por una llamada sociedad de clases. Este es el punto climático de la explicación externa, ya que las relaciones entre las diferentes clases sociales no eran formalmente permitidas durante la época. Este aspecto lo encontramos en el ballet. Albrecht está comprometido con Bathilde, quien pertenece a su misma clase social. Es por esto que aun cuando su amor por Giselle fuera verdadero, él sabía que jamás podrían tener un matrimonio morganático. La historia transcurre en una aldea pequeña y tranquila de Renania durante la época medieval. Giselle, una joven campesina, expresa su felicidad, está enamorada y confía en ser correspondida. El guardabosque, Hilarion, enamorado a su vez de Giselle, intenta en vano convencerla de que Albrecht, su amado, no es un campesino, sino un noble disfrazado y que la está engañando. Poco después llega el duque Albrecht, disfrazado de campesino, y Giselle baila con él un tema musical o leitmotiv, que aparece en otras escenas bajo la mirada recelosa de Hilarion, quien la interrumpe, y se produce una pelea de amantes que termina con Hilarion prometiendo venganza. Los aldeanos regresan después del trabajo y bailan un vals para celebrar el final de la cosecha. La madre de Giselle, Berthe, interrumpe y relata la vieja superstición de lo que le sucede a las doncellas que mueren sin casarse y son condenadas a vagar por el bosque como Willis, fantasmas vengativos que atacan a cualquier hombre que se cruce en su camino a una danza interminable hasta que se derrumba y muere de agotamiento. Un cuerno de caza anuncia la proximidad de los cazadores, al frente de los cuales se halla la princesa Bathilde, prometida de Albrecht, y el padre de esta, el príncipe de Curlandia, que deciden aceptar la hospitalidad de los aldeanos que organizan una fiesta en su honor. La princesa y Giselle mantienen una conversación y cada una comenta que está prometida, y Bathilde le regala un precioso collar como dote. Mientras tanto, Hilarion, cegado por los celos, ha localizado la espada de Albrecht y la muestra a todos los presentes, desenmascarando el engaño de este último.
Giselle queda atónita al ver que Betils y Albrecht están prometidos e inicia una danza triste, en la que oímos el leitmotiv inicial, pero ahora melancólica y sincopada por el dolor, y acaba bailando con desenfreno hasta que falla su corazón y muere en brazos de Albrecht. En algunas versiones se suicida con la espada del duque. El amor de Giselle es el amor apasionado, irracional, que va más allá de la vida, un amor que desemboca en la locura, pues Giselle pierde la razón y queda en un estado de sonambulismo cuando se entera de que fue engañada. El amor en el romanticismo encarna una noción idealizada que se representa cabalmente en este segundo acto del ballet. Los románticos entonces exaltan el dolor, el sufrimiento y la fatalidad, atmósfera que se puede percibir a lo largo de este ballet. Este mood se hace más evidente en el segundo acto, que finaliza con dos personajes muertos y uno desdichado. Otras características del periodo romántico son la lucha contra la norma establecida, la exaltación de lo onírico, lo sobrenatural y lo esotérico, siendo las Willis representantes de todos esos aspectos en el mundo fantástico. Un claro en el bosque cerca de la tumba de Giselle. Hilarión acude llevando flores para la tumba. El reloj marca la medianoche y Myrthe, la reina de las Willis, aparece con los espectros de las doncellas muertas a las que se ha unido Giselle por primera vez. Hilarión es capturado por las Willis, que lo obligan a bailar hasta la extenuación. Poco después entran las Willis con otra víctima. Han encontrado a Albrecht, que llevaba flores a la tumba. Se le ordena bailar hasta morir, pero Giselle con su amor decide protegerlo, sosteniéndolo hasta el amanecer. Las Willis se retiran sin haber conseguido matar a Albrecht. Giselle, ya liberada de las Willis, se despide del duque, que se queda solo con su dolor. Música de Giselle. La música fue compuesta por Adolphe Adam, 1803-1856, músico nacido en París el 24 de julio de 1803, hijo de Louis Adam, un reconocido músico alsaciano establecido en París y que era profesor del conservatorio. Adolphe se formó también en el Conservatorio de París con François-Adrien Bourdieu, a quien ayudó a orquestar la obertura de su ópera La Dame Blanche en 1825. Durante una corta estancia en Suiza, estableció contacto con el libretista Eugène Scribe, experimentado en los medios operísticos parisinos, y gracias a él pudo estrenar en 1827 La Barthélemy, representada en el Théâtre du Gymnase, con libreto del propio Scribe. Historia del ballet Giselle. Desde el primer momento de su estreno en la Ópera de París el 28 de junio de 1841, la partitura de este ballet tuvo alteraciones, adquiriendo números adicionales con la finalidad de ajustar los bailes a bailarines específicos. Algunas de estas piezas musicales se convirtieron en una parte integral del ballet. Así, en la misma noche del estreno se incluyó el Pas du Doux de dos campesinos con música de Friedrich Burmüller, Pas de Passion para la bailarina Natalie Fitz-James. El estreno tuvo como bailarina principal a Carlotta Grisi en el papel de Giselle y Lucien Petipa como Albrecht, y fue todo un éxito, representándose muy pronto en el repertorio de los principales teatros europeos. Así, al año siguiente ya era aclamada por el público en Londres y en San Petersburgo, y fue precisamente en Rusia donde el ballet se asentó y siguió representándose, mientras que en Europa la última vez que se pudo ver fue en la Ópera de París en 1868. Y no fue hasta 1910 que fue revivida por Sergei Diaghilev para los ballets russes en el Teatro Nacional de la Ópera de París, con Tamara Karsavina como Giselle y Václav Nijinsky como Albrecht. Fue ovacionada por el público y el éxito obtenido marcó el inicio de su gran difusión internacional. Personajes principales: Hilarión, Giselle, Lois,
Duque Albrecht, madre de Giselle, príncipe de Curlandia y su hija Bathilde, Mirta, las Willis o Billy. A medida que pasa el tiempo, las lecturas visuales con calidades plásticas son menos habituales al momento de apreciar un ballet. La mirada crítica suele dirigirse hacia la técnica de los bailarines y su nivel de virtuosismo. Una pequeña lucha entre los coreógrafos y espectadores más puristas. Leer y comprender la obra de arte y la capacidad de hablar de su tiempo es que en el vocabulario técnico de pasos unificados se pueden rescatar esos detalles sustanciales que diferencian a un ballet de otro, pues el estilo de cada uno es la esencia. Podríamos pensar en la danza clásica como una serie de imágenes en la cual el contenido de las mismas está en un eterno movimiento. Es por eso que cuando se considera el contexto histórico y social de la obra, el goce y la experiencia estética del espectador será completa. Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Licenciatura en Danza 2021. José Fernando González, Johanna Palacios, Jason Zuluaga. Historia y Teoría de la Danza. Maestra Carolina Posada Restrepo.